Estaba dando cuenta del fichaje del Papu Gómez por el Sevilla. Bueno, son los movimientos del mercado invernal, un mercado siempre atractivo por otra parte y en el que se suceden en ocasiones incorporaciones muy estimables, ¿no? Pero, o sea, como fuere, siempre interesante de cara a reforzar a los equipos y sobre todo la aparición o la irrupción de nuevos valores que puedan venir de otras ligas o de otras competiciones o de otros continentes, en este caso concreto. Bueno, el caso de Papu Gómez me estaba haciendo reflexionar sobre algo, porque me estaba acordando de la llegada de algunos de los últimos grandes jugadores argentinos que se incorporaron a la Liga Española y que dejaron además el sello y la impronta de una categoría realmente excepcional. No voy a descubrir nada a estas alturas si decimos que los argentinos han copado las grandes ligas durante 40 o 50 años y hablo con la razón que me da la edad de haber vivido desde los años 60 prácticamente la llegada a Europa de tantos jugadores argentinos que marcaron historia. Lo digo y hago esta reflexión porque ha habido demasiado ruido y demasiada laraca con la llegada de Papu Gómez al Sevilla. No discuto en absoluto que no sea un refuerzo importante de este jugador argentino que va a cumplir 33 años en febrero y que viene después de una trayectoria, bueno, jalonada de altibajos, ¿no? Aquel futbolista prometedor que terminó viniendo muy pronto a Europa, al Catania, desde San Lorenzo, ¿no? Con el Cholo Simeone, precisamente, que luego tuvo una pequeña aventura por Ucrania fallida y que terminó recalando en el fútbol italiano, donde, a decir verdad, sí ha cumplimentado 6 temporadas magníficas en Bérgamo, en el Atalanta, junto a Gasperini, estos últimos compases, y además consiguiendo tantos registros como estar metido en la eliminatoria de Champions en la que se va a enfrentar al Real Madrid. Pero parece ser que había ciertas desavenencias con Gasperini, con el técnico del Atalanta, y ha decidido tomar la puerta de salida y venir al Sevilla a tratar de aportar todo lo que Lopetegui pretende para el equipo hispalense, que es mucho. Con la llegada de Papu Gómez viene el recuerdo de ese tipo de jugadores fantasiosos que de verdad coparon nuestra liga. Me estaba acordando ahora de 3 en concreto, ¿no? Me estaba acordando del Burrito Ortega, que era un jugador sensacional, con una creatividad y con un físico muy notables, pero que luego, pues, con la pulsión de las adicciones, echó un poco por tierra una carrera muy prometedora, pero era un pedazo de futbolista el Burrito Ortega, verdaderamente extraordinario. Y me acuerdo de otro hombre que sí tuvo mucho más recorrido en la Liga Española y en las grandes ligas, que fue el payaso Aimar, Pablito Aimar. Aimar dejó unas temporadas espléndidas y sobre todo un fútbol de mucho nivel y de altos vuelos. Incluso me atrevería a decir un caso, por hablar del Sevilla, mucho más reciente, el de Ever Banega, con una trayectoria dilatadísima. En el Valencia, en el Atlético de Madrid y últimamente en el Sevilla, consiguiendo grandes logros, en el Inter de Milán también. Bueno, por hablar un poco de los últimos exponentes de jugadores que en efecto dieron muestras de tener una creatividad, una fantasía superior a la media, ¿verdad? Bastante superior a la media, más allá de cuál fue su rendimiento o su longevidad en las grandes ligas europeas. Claro, viene ahora el Papu Gómez y te da la sensación de que viene otro jugador parecido. Y ojalá que sí sea para el Sevilla. Pero tiene muy poco que ver. Y me explicaré porque la preocupación venía de alguna manera por darle tanto pábulo, por meter tanto ruido con determinados fichajes que luego muchas veces no es que salgan mal, es que no salen como se les espera. Y si hemos de ser exigentes y lógicos, Papu Gómez es un jugador que le ha costado al Sevilla entre 5 y 8 millones de euros. Es un jugador que se ha movido en esas cantidades con anterioridad, creo que fueron 7 millones los que se pagaron en Ucrania, ¿no? Y vino al fútbol europeo por 2 millones cuando era un imberbe con 21 años a Italia con el Cholo, ¿no? No es una superestrella. Otra cosa es que le pueda aportar muchas cosas, y a buen seguro que sí, al Sevilla, ¿no? Que le dé mucho fútbol y que le dé mucha creatividad y que le dé todo lo que le puede faltar al equipo hispalense en estos momentos. Pero la verdad es que tratar de compararle con otras estrellas que llegaron en su momento, no solo como refuerzos de invierno, sino como estrellas rutilantes que nos regalaron mucho fútbol, tiene un punto de crueldad.
de crueldad y de exigencia innecesaria, porque luego de ahí se derivan muchas veces los fracasos, de pedirle a los futbolistas más de lo que pueden dar. Y hago esta reflexión porque en los últimos tiempos, y desde Argentina, que ha sido la madre, la cuna, la que nos ha incorporado tantísimas estrellas, las que nos ha creado ese imaginario colectivo de que el fútbol está tan apegado a Argentina como Maradona, como Di Stéfano antes o como Messi ahora, ¿no? Pero es que si hacemos una rápida trayectoria mental, ¿no?, por esos años 90, desde la llegada de Maradona prácticamente, ¿no?, antes, al Fútbol Club Barcelona, bueno, fue un golpe tremendo. De ahí empezó ya a crecer la llegada a Italia, al Nápoles, la incorporación de grandes jugadores argentinos, que fueron a jugar a Italia, que entonces era el paraíso de las grandes ligas, donde más se pagaba, donde más dinero había, donde más incorporaciones se producían, y no lo olvidemos, donde llegaron una generación interminable de grandes estrellas, ¿no? Estamos hablando de Batistuta, o estamos hablando de Hernán Crespo, o estamos hablando de Verón, otro fantasista maravilloso, ¿no? O estamos hablando de Pasarella, o estamos hablando de, no sé, de tantos y tantos jugadores que ha habido, ¿no? Zanetti, Riquelme, etcétera. Muchos, durante un montón de décadas, muchísimas estrellas inconmensurables en el fútbol argentino. Pero de un tiempo a esta parte es verdad que todo ha disminuido. Cierto que si echamos una ojeada así un poco rápida y por encima, seguimos teniendo 3 estandartes rutilantes. Eran 4 con Higuaín, pero Higuaín ya ha pasado, digamos, un poco a la reserva buscando los dólares, ¿no? Pero ahí está Messi, ahí está Agüero, y ahí está un jugador que a mí me encanta, que es Ángel Di María, ¿no?, que ahora mismo termina contrato con el Paris Saint-Germain y que amenaza con volver a escribir otra página de esa rentabilidad extraordinaria. Yo creo que no hay un jugador en el mundo que le haya dado tanto dinero a los clubes que le contrataron como Ángel Di María. Posiblemente porque todos antepusieron la venta en lo económico al interés del futbolista. El futbolista ha sido extraordinario, de lo mejor, y es una opinión muy particular, o un gusto si lo prefieren, que ha venido a Europa en muchos años. Y aquí estuvo. Y club al que llega que paga un dineral por él, club en el que deja mucho más dinero cuando se va. Y el último equipo, Paris Saint-Germain, es donde tiene que renovar contrato, y ya veremos si lo hace o termina volviendo otra vez a la Premier League. Pero digo que seguimos, el caso de Agüero es parecido, ahí está en el City, tiene que renovar, y bueno, se habla, se especula, dónde puede acabar el Kun Agüero, tanto da. Lo relevante de verdad del Kun Agüero es la trayectoria que ha escrito en el fútbol europeo, el nivelazo que ha exhibido en las grandes ligas y el recuerdo imborrable que va a dejar a tantos aficionados que le siguieron, ¿no? Pero pasamos de ahí y el panorama ya empieza a ser como un poquito más triste, a languidecer ligeramente. Sigue habiendo todavía buenos jugadores, pero claro, estábamos acostumbrados al caviar, a la crème de la crème. Y ahora nos tenemos que ir conformando con ver esos futbolistas que, bueno, van por ahí desparramando clase, pero sin alcanzar, digamos, esa vitola de las grandes estrellas de las que hemos hablado con anterioridad. Estaba pensando en Correa, por ejemplo, ahí está su rendimiento, de Angelito con el Atlético de Madrid, o estaba pensando, por hablar de Italia, de Paulo Dybala, que no acaba de ser titular indiscutible, ni mucho menos en la Juventus, pero, bueno, representa un poco el pozo de esa calidad que exhibieron siempre los jugadores argentinos. Podemos ir a Inglaterra y encontrarnos también con un caso como el de Eric Lamela o de Giovanni Lo Celso. Lo Celso pintaba también muy bien y bueno, la verdad es que con Mourinho ha encontrado sitio y ha encontrado protagonismo en el Tottenham Hotspur, ¿no? Pero también están los jugadores del Paris Saint-Germain, nada menos que 4. Ahí tenemos a Mauro Icardi, el exjugador del Inter, que bueno, ha servido para venir a cubrir la plaza y la baza ahí en el eje del ataque de Edinson Cavani. O ahí tenemos también a Leandro Paredes, a quien Pochettino le está dando mucho recorrido también en las filas de los parisinos. Igual podríamos hablar de algún otro futbolista, ¿no? Como, no sé, más lejano, Pastore, ¿no? De Pastore me acuerdo mucho porque fue de los últimos exponentes de los jugadores argentinos que salieron siendo muy jóvenes. Hubo un momento en el que ya la fábrica no producía tanto. Y además, lo poco que producía salía antes de tiempo, y mucho se quedaba por el camino de grandes ligas o de ligas menores donde había muchos dineros, ¿no? El caso de Pastore fue un poquito, ¿no? Ese Pastore que brilló de qué manera en aquel Huracán formidable de mi querido y entrañable Ángel Capa, ¿no? Que
que estuvo muy cerquita de ser supercampeón y dejó una temporada fantástica, ¿no? Pero Javier Pastore vino muy pronto a Europa y no acabó, no tuvo casi tiempo, se le exigió desde el primer momento como la estrella que era o como la estrella por la que se había pagado. Y ahí estaba el quid de la cuestión y ahí estaba un poco el caso del rendimiento. Este verano, sin ir más lejos, hemos asistido a otro caso también similar, el de Lautaro Martínez, también de Bahía Blanca, del pueblo de la ciudad de Ángel Capa. Lautaro es un jugador que tiene un futuro enorme, no es el caso del Papu. El Papu va a dejar seguro que detalles enormes y le puede aportar un plus importante al Sevilla que el Sevilla necesita. Ahí va a encontrar a Ocampos, ahí va a encontrar a Cuña, posiblemente ya no encuentra a Franco Vázquez porque el Mudo tiene pinta de salir precisamente por la plaza que va a ocupar el Papu, y no es de descartar que Franco Vázquez vaya o regrese otra vez a Italia, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, está hablando del caso de Lautaro Martínez, porque si el Papu ya tiene 33 años o los va a cumplir, Lautaro tiene 10 años menos, Lautaro tiene 23 años. Es un jugador que, en fin, haya dejado ya el sello en el Inter de Milán de su nivel y de un nivel importante, pero al punto de levantar la polvareda que se levantó en el verano, un día sí, otro también, y dale que te pego con la historia de que el Barça iba a fichar a Lautaro Martínez, que estaba fichado, que lo tenían prácticamente hecho, que era cuestión de ponerse de acuerdo en lo económico, que si la crisis económica del Fútbol Club Barcelona lo impedía, y al final pues está ahí renovando prácticamente con el Inter de Milán, pero con cláusula que va más allá de los 100 millones de euros. La Juventus pagó por Higuaín 90 millones de euros. Higuaín ya era un jugador súper consagrado y ya lo había hecho, ya tenía un recorrido más que marcado y lo tuvo que ceder antes de venderlo. Y ahora estaba pensando en esas cantidades descomunales, ¿no?, que solo están al alcance de algunos pocos. A Lautaro Martínez le han puesto una exigencia ahora mismo por encima de lo que es él, siendo un jugador importante, siendo un buen goleador, siendo un buen delantero, siendo un jugador con una enorme capacidad de mejora, le han puesto a un nivel de superestrella que ahora mismo no tiene. Quiero decir, a la hora de hablar de los Kun Agüero, a la hora de hablar de todos los nombres de los que hemos hablado antes, ¿no?, incluso de algunos de los que están vigentes. Ese peligro es el que veo yo, que si de un lado no salen tantos jugadores, ya no llegan tantas estrellas rutilantes como llegaron de Argentina, de otro lado se quiere hacer ver que sí, en las cantidades, en el interés de los intermediarios, en el movimiento mediático, en las corruptelas que existen en el mercado, en el merchandising también, de este mundo del fútbol convertido en un verdadero negocio. Y claro, vienen jugadores que son buenos y que le pueden dar un buen rendimiento y sin embargo por haber sido precedidos de una laraca, de un excesivo, ¿verdad?, trato, pues no acaban de dar lo que la gente espera de ellos. Y hay que esperar justo aquello que pueden dar, el uno y el otro, hablando del Papu o hablando de Lautaro, como podremos hablar mañana de otros jugadores que se puedan incorporar en cualquier momento, ¿no?, a esta carrera de fichajes del mercado invernal que está a punto de cerrarse. Por eso digo que bienvenido sea el Papu a Sevilla, que si esto nos ha servido, por lo menos a mí, para hacer un recordatorio así un poco por encima de tantas estrellas que nos dejaron recuerdos fabulosos, aquel Batistuta impresionante, aquel Hernán Valdanito Crespo, aquel Juan Bautista Verón. Bueno, ha habido tantos que la verdad es que recordarlos a todos ahora es imposible, pero sirvan como referencia de lo que nos dejaron y sobre todo como nivel de la exigencia que le tenemos que poner a los que llegan. No son esos jugadores sensacionales que marcaron historia en el fútbol, en las grandes ligas europeas hace algunos años. Son jugadores que prometen, pero que vienen precedidos de excesivo tamborilero. Y eso no es bueno. Tanto ruido confunde. Y luego el aficionado exige por lo que le han vendido mucho más que por lo que es. Y ahí es cuando llegan a veces las frustraciones. Demos tiempo al tiempo, recibamos al Papu como se merece y ojalá que para el Sevilla sea el refuerzo que los hispalenses necesitan para seguir haciendo lo que están haciendo, pelear valientemente por el título de Liga a pesar de esa imponente marcha del Atlético de Madrid. A seguir bien.